Hello, America. I'm Mark Levin. This is Life, Liberty, and Levin, and I have a great guest, Rick Harrison. How are you, sir? I'm doing great. I little bit of job here. I started buying and selling stuff. Basically educated myself, and then I'd always been buying and selling stuff. My dad had a little coin shop, and I wanted a pawn shop. Rick Harrison no estaba destinado a convertirse en un titular trágico. Durante años, los espectadores vieron a un empresario de lengua afilada sacar provecho de la historia y del humor familiar dentro de una casa de empeño en Las Vegas. Pero fuera de cámara, la vida de Rick comenzó a desmoronarse de maneras que los fans jamás esperaron. Mientras los rumores circulaban y la simpatía pública se transformaba en preocupación, una pregunta seguía reapareciendo. ¿Cómo terminó el negociador más seguro de la televisión de realidad luchando por mantener su propia vida unida cuando todo finalmente colapsó? Acompáñanos mientras descubrimos la dolorosa verdad detrás de las recientes luchas de Rick Harrison. La pérdida que lo cambió todo. Al principio, todo eran sueños y una determinación de convertir la debilidad en fortaleza. Con poco dinero pero una ambición implacable, Rick Harrison, que era solo un niño con dificultades de aprendizaje, lo apostó todo a una casa de empeño en problemas, guiado por duras lecciones aprendidas a la fuerza. Lo que comenzó como una modesta casa de empeño en las afueras de Las Vegas se transformó lentamente en una dinastía familiar en toda regla. Construida sobre generaciones de conocimiento ganado con esfuerzo, la tienda Gold y Silver Pawn Shop se convirtió en un legado. Cada Harrison desempeñó un papel, convirtiendo negociaciones cotidianas en televisión imperdible y transformando la historia familiar en una marca global. Contra todo pronóstico, una pequeña tienda en dificultades evolucionó hasta convertirse en uno de los imperios más duraderos de la televisión de realidad. Durante años, Rick Harrison fue la presencia firme en el corazón de Pawn Stars. Con su estilo directo de negociación, convirtió una casa de empeño familiar en una marca mundial. Los fans sintonizaban no solo por los artefactos históricos y los tratos salvajes, sino por la dinámica de la familia Harrison. El viejo, los hijos de Rick, Cody y Adam, y Chumlee se volvieron como familia para los espectadores de todo el mundo. Pero en junio de 2018, todo cambió. Richard Benjamin Harrison Jr., más conocido como el Viejo, falleció a los 77 años. Para Rick, esto no fue solo perder a un coprotagonista o a un socio comercial. Fue perder a su padre, a su mentor, y al hombre que había construido los cimientos de todo lo que los Harrison habían logrado. El Viejo había sido una figura constante en Pawn Stars desde el debut del programa en 2009. Su exterior rudo, su agudo sentido de los negocios y su ocasional ternura lo convirtieron en uno de los favoritos del público. Más importante aún, representaba el legado que Rick estaba llevando adelante. Cuando murió, se sintió como el fin de una era, no solo para el programa, sino para toda la familia. Rick recurrió a las redes sociales para compartir su dolor, publicando un mensaje sincero que reveló cuánto significaba su padre para él. La pérdida fue profunda, y los fans pudieron ver el dolor en los ojos de Rick en los episodios que siguieron. La tienda se sentía diferente, como si la energía hubiera cambiado. Algo irreemplazable se había ido. Lo que hizo que la pérdida fuera aún más difícil fue que el Viejo había sido más que solo el padre de Rick. Había sido su maestro en el negocio de las casas de empeño, enseñándole cómo detectar el valor, cómo negociar y cómo dirigir una operación que resistiera el paso del tiempo. Cada trato que Rick hacía y cada decisión que tomaba estaban basados en las lecciones aprendidas del Viejo. En entrevistas posteriores a la muerte de su padre, Rick habló del vacío que había quedado. Contó cómo levantaba el teléfono para llamar a su papá por algún trato, solo para recordar que ya no estaba. Esos pequeños momentos, los recordatorios diarios de la ausencia, eran los que más dolían. El programa continuó porque eso era lo que el Viejo habría querido. Pero cualquiera que mirara con atención podía ver que Rick cargaba un peso que antes no estaba allí. La risa salía un poco menos fácil, ya que estaba de duelo, pública y privadamente, mientras intentaba mantener el negocio y el programa en marcha. Los fans se volcaron a apoyar a Rick durante este tiempo, compartiendo sus propias historias de pérdida y ofreciendo apoyo. La muerte del Viejo recordó a todos que detrás de las personalidades televisivas y los tratos de alto riesgo había personas reales lidiando con un dolor real. Pero perder a su padre fue solo el comienzo del desamor de Rick Harrison. ¿Fue esta devastadora pérdida la única tragedia que Rick enfrentaría? ¿O había más dolor esperando a la vuelta de la esquina? El desgarro que los fans no vieron venir.
Mientras Rick aún procesaba la pérdida de su padre, otra tragedia se estaba desarrollando, una que lo sacudiría hasta lo más profundo de una manera completamente diferente. En enero de 2021, el hijo menor de Rick, Adam Harrison, fue encontrado muerto a los 39 años. La noticia cayó como un rayo. Adam, a diferencia de su hermano Corey, se había mantenido en gran medida fuera del foco público. Apareció ocasionalmente en Pawn Stars en las primeras temporadas, pero eligió una vida más privada lejos de las cámaras. Para Rick, esto hizo que la pérdida fuera aún más personal. No se trataba de una figura pública ni de una personalidad televisiva. Era su hijo, su niño, arrebatado demasiado pronto. Los detalles sobre la muerte de Adam fueron inicialmente escasos, y la familia Harrison pidió privacidad durante su tiempo de duelo. Pero el dolor era evidente. Rick, que siempre había sido la presencia fuerte e inquebrantable en el programa, se enfrentaba a la peor pesadilla de cualquier padre. Personas cercanas a la familia revelaron más tarde que Adam había luchado con problemas de abuso de sustancias. La crisis de los opioides ha devastado a innumerables familias estadounidenses, y los Harrison no fueron la excepción. A pesar de la riqueza, la fama y los recursos disponibles para ellos, no pudieron salvar a Adam del control de la adicción. Rick rara vez habló públicamente sobre las luchas de Adam durante su vida, probablemente para proteger la privacidad y la dignidad de su hijo. Pero después de su muerte, la realidad se volvió imposible de evitar. En un comunicado, Rick expresó su devastación, describiendo la pérdida como algo que ningún padre debería tener que soportar. La tragedia puso el foco en una crisis que afecta a familias de todos los sectores sociales. Los fans que habían visto a Rick construir su imperio de repente lo vieron como un padre roto por el dolor. Las secciones de comentarios se llenaron de condolencias y de historias de personas que habían perdido a seres queridos en batallas similares. Para Rick, la culpa que a menudo acompaña a una pérdida así debió de ser abrumadora. Como padre, quieres proteger a tus hijos del daño. Quieres arreglar sus problemas y salvarlos del peligro. Pero la adicción es una batalla que ni siquiera el padre más fuerte puede ganar siempre. Los meses posteriores a la muerte de Adam fueron algunos de los más oscuros en la vida de Rick. Ya había perdido a su padre apenas unos años antes, y ahora había perdido a un hijo. El orden natural de la vida había sido alterado de la manera más cruel posible. Los padres no deberían enterrar a sus hijos. Rick continuó trabajando porque el trabajo probablemente era una de las pocas cosas que le daban estructura en medio de tanto caos. La casa de empeño, el programa, la rutina diaria de evaluar objetos y cerrar tratos, estas cosas le proporcionaban una distracción del peso insoportable del duelo. Pero quienes conocían bien a Rick dijeron que había cambiado. ¿Cómo no iba a hacerlo? Perder a un hijo deja una marca que nunca sana por completo. Reconfigura tus prioridades, tu perspectiva, tu comprensión misma de lo que importa en la vida. Los fans notaron que Rick parecía más reservado en los episodios filmados después de la muerte de Adam. Los chistes rápidos seguían ahí, pero había una pesadez detrás de ellos. El hombre que había construido un imperio del entretenimiento, ahora solo intentaba sobrevivir cada día con el recuerdo de la ausencia de su hijo. Rick tenía todo lo que el mundo mide como éxito, pero también había perdido lo que más importaba. ¿Pero podría Rick enfrentar aún más pérdidas después de perder tanto a su padre como a su hijo? ¿O el destino ya le había infligido todo el dolor que una sola persona podía soportar? Cuando los sueños empresariales se convirtieron en pesadillas legales. Como si la tragedia personal no fuera suficiente, la vida profesional de Rick Harrison también comenzó a desmoronarse de formas que nunca había anticipado. El hombre que había convertido una sola casa de empeño en una marca multimillonaria de repente se encontró atrapado en batallas legales que amenazaban todo lo que había construido. En los últimos años, se han presentado múltiples demandas relacionadas con Rick y la tienda Gold y Silver Pawn Shop. Algunas involucraban a exempleados que reclamaban despido injustificado o problemas laborales. Otras se centraban en acuerdos comerciales que habían salido mal. Para alguien cuya marca entera se basaba en el trato justo y la franqueza, estos desafíos legales se sintieron como ataques personales a su integridad. Una demanda particularmente dañina provino de un antiguo socio comercial que afirmó que Rick había incurrido en prácticas engañosas relacionadas con un emprendimiento fuera de la casa de empeño. Los detalles eran complicados e incluían acusaciones de promesas incumplidas y mala gestión financiera. Aunque Rick negó las acusaciones, el proceso legal se prolongó, generando estrés e incertidumbre.
Las batallas legales son costosas, consumen mucho tiempo y resultan emocionalmente agotadoras. Para Rick, que ya estaba lidiando con profundas pérdidas personales, estos desafíos profesionales añadieron otra capa de dificultad a una situación ya abrumadora. Cada fecha en la corte, cada documento legal, cada noticia sobre las demandas iba erosionando la reputación que había pasado décadas construyendo. La propia casa de empeño también enfrentó desafíos. A medida que Pawn Stars envejecía como franquicia, los índices de audiencia comenzaron a disminuir respecto a sus años de mayor éxito. El programa que una vez dominó la televisión por cable ahora competía con los servicios de streaming y los cambios en los hábitos de los espectadores. Aunque seguía siendo rentable, los días de gloria de audiencias masivas y estatus de fenómeno cultural quedaban claramente atrás. Además, el negocio minorista de casas de empeño en sí mismo estaba evolucionando. Los mercados en línea y las cambiantes condiciones económicas hicieron que menos personas cruzaran las puertas para empeñar o vender artículos. El modelo de negocio que había funcionado tan bien durante décadas para el viejo y Rick se enfrentaba a presiones modernas que exigían adaptación. Rick tuvo que tomar decisiones difíciles sobre el futuro del negocio: expandirse o contraerse, apostar más por el programa de televisión o centrarse en la operación principal de la casa de empeño. Cada decisión conllevaba riesgos, y con tanto caos personal en su vida, la presión por tomar las decisiones correctas debió de sentirse abrumadora. Algunos ex empleados hablaron de forma anónima sobre cómo había cambiado el ambiente en la tienda. Donde antes había entusiasmo y oportunidades, ahora había tensión e incertidumbre. La gente se preocupaba por la seguridad laboral. La dinámica familiar que hacía tan atractivo al programa era más difícil de mantener cuando los miembros de la familia lidiaban con un duelo privado. Rick, que siempre se había enorgullecido de ser un empresario astuto, comenzó a cuestionar decisiones y a dudar de movimientos que antes le habrían resultado fáciles. El duelo tiene la capacidad de nublar el juicio, haciendo que incluso las decisiones simples parezcan monumentales. Las presiones financieras también eran reales. Los honorarios legales se acumulan rápidamente, y defenderse en los tribunales, incluso cuando uno tiene la razón, cuesta mucho dinero. Rick tenía los recursos para luchar, pero ver cómo su riqueza duramente ganada se drenaba en batallas legales añadió sal a la herida. Para los fanáticos que habían seguido el camino de Rick desde un dueño de casa de empeño luchador hasta una celebridad televisiva, verlo tener dificultades profesionales fue impactante. Este era el tipo que siempre parecía tener la respuesta, que podía encontrar valor en cualquier cosa, que negociaba mejor que cualquiera que intentara aprovecharse de él. Ahora se veía cansado, desgastado por batallas en múltiples frentes. Rick ha mantenido su dignidad. Lloró en privado cuando fue posible. Continuó trabajando e intentó seguir adelante a pesar de circunstancias abrumadoras. ¿Había algo que Rick pudiera haber hecho de manera diferente? ¿Podrían haberse evitado algunas de estas pérdidas? ¿O simplemente estaba enfrentando las duras realidades que eventualmente llegan para todos, sin importar la riqueza o la fama? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda dar like, compartir y suscribirte para más contenido. Además, haz clic en el siguiente vídeo que aparece en tu pantalla. Te va a gustar.